Vamos a ver, yo creo en el nombre del Señor Jesús, vamos a ver un crecimiento en este año, hermano, como nunca antes en el nombre de Jesucristo. Este año va a ser un año de cosecha, va a ser un año de bendición para nosotros como iglesia, pero también va a ser un año de bendición tremendo para cada una de las familias que aquí nos congregamos. ¿Cuántos dicen amén? Este es un año de cosecha, es un año donde el Señor va a manifestar su gloria y su poder, y por eso siempre iniciamos los años, cada uno de ellos en la congregación, con una semana de santificación. Y una semana de santificación es aquella en la cual buscamos el corazón de Dios. Es como ese Dios que nos dice: ven y pongámonos a cuentas, y si tus pecados fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Y nosotros le decimos: Señor, yo tomo tu palabra y voy a tu presencia para rehacer mi comunión contigo, para volver a estar cerca de ti, y para que si hay algo en mi vida que haya dejado entrar, que esté estorbando tu comunión y tu bendición, sea quitado en el nombre de Jesús. Y así empezamos la semana pasada, en sábado y en domingo, a hablar acerca de ese primer amor, y que esta semana íbamos a encaminarnos a volver a encendernos en la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encendernos en esta semana, era nuestro objetivo encendernos en esa pasión por nuestro Señor Jesucristo, como cuando por primera vez, y el Señor nos enseñó que para ese proceso de volver a ese primer amor había que recordar de dónde habíamos caído. Quizá antes estábamos cercanos a su presencia, y debemos anhelar ese lugar en la presencia de Dios, anhelar ser ese hijo de Dios íntimo en su corazón. Y decía: arrepiéntete, que es lo que hemos estado haciendo toda esta semana. Arrepentirnos y hacer las obras primeras. Entonces, hermanos, saliendo de aquí, de esta semana de santificación, es importante que si nosotros no volvemos a esas obras primeras, a esa oración, a esa búsqueda de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, sí, todos los días de nuestra vida, para poder verdaderamente permanecer en ese primer amor. Y vimos nosotros esta semana una charla acerca del pecado original, de esa duda que sembró a la palabra de Dios en el corazón del hombre, la serpiente astuta. Sembró una duda de lo que Dios les había dicho, y ellos creyeron la duda de la serpiente en lugar de la palabra de Dios, y ese es el pecado que los llevó a rebelarse y a desobedecer una orden del Señor. Después vimos acerca de la murmuración. Vimos un ejemplo en la vida de María y Aarón, que eran los hermanos de Moisés, y que en un momento dado empezaron a murmurar contra Moisés, y vemos las consecuencias. También vimos de un varón que se llamaba Coré, que se rebeló en contra de Moisés, y vemos las consecuencias. Tremenda palabra que Dios nos dio. Hablamos acerca de la mentira, hablamos acerca del pecado sexual, hablamos acerca del verdadero y genuino arrepentimiento. Y cuando esta mañana estábamos trabajando con los muchachos que son los líderes del grupo de adolescentes, y estábamos revisando la charla que ya se dio en la clase de adolescentes y que se va a volver a dar también. Hay un versículo que me gustaría que todos leyéramos, porque es un concentrado de esta semana de santificación. Y le voy a pedir que abra la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. ¿Quién ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Diga, ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un resumen hermoso de lo que fue la semana de santificación. Y en este resumen hermoso de esta semana, hermano, vemos que las cosas que están escritas en la palabra tienen el propósito de que sean ejemplo, tienen el propósito de que nosotros podamos aprender en cabeza ajena, tienen el propósito de que nosotros podamos aprender en cabeza ajena, ¿sí? Tiene que podemos nosotros ver las consecuencias que una persona tuvo al tener un accionar y nosotros decir, me voy a separar de ese pecado para no tener las mismas consecuencias que ellos tuvieron. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y la semana de santificación, yo les digo sinceramente, no es un tiempo fácil. No es un tiempo fácil, no son conferencias fáciles de dar, al contrario, tampoco son conferencias fáciles de escuchar. Sí, son tiempos donde uno reflexiona tremendamente de sus errores y esos no son tiempos muy agradables, podríamos decirlo así. Son momentos de reflexión de lo que hemos estado haciendo mal, pero son sumamente importantes, porque si no tenemos esos tiempos de reflexión y esos tiempos de ir a la presencia de Dios para limpiarnos una vez más en la sangre del Señor Jesucristo y poder salir adelante, entonces terminaríamos estancados en ese lugar y no habría crecimiento. La semana de santificación tiene que dar fruto y el fruto de la santificación es la salvación, así lo dice la palabra. Dice el arrepentimiento que es conforme Dios, no produce una tristeza de muerte, sino que es para salvación, dice la palabra de Dios. Ese tiempo de santificación, de arrepentimiento, de incluso tristeza por haber fallado al Señor, es un tiempo que debe producir en nosotros salvación en el nombre de Jesús. Así que cada año debemos nosotros iniciar siempre buscando la palabra de Dios y buscar santificarnos. Le voy a leer un versículo, usted anótelo solamente, está en Isaías 43. Isaías 43 versículo 1 dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. La redención es ese perdón de los pecados. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Serbia por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice la palabra de Dios aquí que Dios nos redimió. Y sabes, siempre después de un tiempo de santificación genuino, porque la santificación se puede fingir.
Dentro de estas cuestiones yo se los puedo decir, la santificación o el arrepentimiento, hay uno que es falso y se puede fingir. Y una persona puede llorar y puede engañar a cualquier persona, puede engañar a sus padres, puede engañar a su pastor, puede engañar a cualquier persona. El arrepentimiento se puede fingir, pero lo que no se puede fingir es el fruto. El arrepentimiento cualquier persona lo puede fingir, pero lo que no se puede fingir es el fruto. El fruto que hay de la verdadera santificación es bendición. Así que si usted vino, si usted se puso a cuentas con Dios, si usted fue a esa cruz de redención y Dios redimió su vida, sus pecados, hoy entonces esta palabra es para usted, que Dios le dice: fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. Y dice: aunque pases por las aguas, sí, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. Sabes, hermano, la santificación trae salvación y trae bendición tremenda a nuestras vidas. Bendición tremenda. Empieza a abrirse las ventanas de los cielos sobre las vidas que se santifican. Empieza a abrirse las ventanas de los cielos en muchos aspectos. En muchos aspectos se empieza a abrir las ventanas de los cielos en el aspecto familiar, tremendo, tremendo. Se empieza a abrir las ventanas de los cielos en el aspecto económico también. Se empieza a abrir las ventanas de los cielos de una manera tremenda en la unidad de la familia. Se empieza a abrir las ventanas de los cielos en la salud. Empieza a haber bendición de Dios. Empieza a haber bendición de Dios. Y sabes, hermano, hermana, para que podamos mantenernos tanto en esa santificación como en esa bendición, usted y yo debemos de llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Esa presencia que estuvimos sintiendo toda esta semana, esa presencia que nos llevó al arrepentimiento y al perdón de nuestro Señor, lo debemos llevar a nuestra casa para que sea algo continuo, para que la bendición de Dios no cese, para que nosotros podamos mantenernos fieles a Dios y no apagar esa llama y estar dándole la espalda dentro de un par de meses. Hoy es importante que nosotros sepamos, hermano, hermana, que necesitamos de llevar esa presencia de Dios, esa presencia de Dios, esa presencia de Dios. Yo le voy a decir algo, Esta próxima semana yo voy a subir al 4º piso. Voy a cumplir 40 años, hermanos. Ya dejé el 3er piso y me van a recibir en el 4º piso. Y sabe una cosa, cuando uno cambia, cuando uno cumple años, como que se pone uno melancolicón, ¿verdad? Pero cuando uno cambia de década, como que la reflexión le pega a uno más. Sí, la reflexión le pega a uno. Y estaba yo reflexionando acerca de lo que ha sido mi vida, y claramente yo puedo ver que mi vida fue una etapa de 10 años cada una. La primera etapa, hermano, que hubo una marca impresionante en esos primeros 10 años de mi vida. Yo nací en una casa donde no estaba el Señor, donde había pecado, donde había alcoholismo, donde había división, donde había pleitos. En esa casa nací, pero justo cuando yo tenía 6 años, la presencia del Espíritu Santo de Dios entró a mi casa por una sola persona que le recibió. Ninguno de los demás creíamos en el Señor Jesucristo, solamente una persona, pero ahí en ese momento se abrió la bendición del cielo y llegó la promesa que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que cuando yo tenía 6 años, entonces ahí hay un parteaguas, ahí hay una marca tremenda que surgió en mi familia. A nuestra casa entró el Señor Jesucristo. Entró el Señor Jesucristo. Empezó a haber transformaciones. En los siguientes 10 años de mi vida fue cuando yo me consagré al Señor. Cuando yo tenía 18 años, le entregué mi vida al Señor Jesucristo y le dije: Señor, incondicionalmente,
Sí, en ese momento conocí la presencia de Dios y me entregué al Señor Jesucristo cuando tenía 18 años. Así que los segundos 10 años de mi vida fueron eso que marcó, fue mi decisión personal por Cristo. Después los terceros 10 años de mi vida fueron marcados porque me casé y tuve a mis hijos, una bendición impresionante. Me casé cuando tenía 25 años y tuve a todos mis hijos. Pero quiero decirle algo, la marca que yo puedo ver de bendición más grande sucedió justo hace 10 años, cuando cumplí 30 años. Justo ahí hay una marca que lo transformó absolutamente todo. En ese momento fue un momento en el que yo me di cuenta que tenía que llevar la presencia de Dios de la iglesia a mi casa. Ese fue el día en que yo entendí que estaba muy bien recibir y estar bajo la cobertura de mi pastor y sentir la presencia de Dios poderosa y hermosa en la iglesia, pero en ese momento entendí que también tenía que ser esa cobertura. Y entonces empezamos a hacer oración tremenda con una disciplina tremenda, con una cita con el Señor. Yo te puedo decir, ese fue el día, exactamente hace 10 años, en que el arca de Dios, así como entró a la casa de Obed-Edom, ese día entró a mi casa. Y a partir de ahí, esos últimos 10 años de que cumplí 30 ahora, han sido los mejores años de toda mi vida, los mejores años, porque entró la presencia de Dios. Junto con esos 10 años es que inició la oración, todos unánimes juntos, que este año cumple 10 años. Cumple 10 años. ¿Sabe usted que la oración todos unánimes juntos la oyen 178,000 personas por mes? 178,000 personas por mes. Nació hace 10 años y ese fue un renacer espiritual. Y en ese momento yo entendí, ¿sabes qué? Qué bueno que sintamos la presencia de Dios en la alabanza, qué bueno que alabemos todos juntos, pero además esa presencia tiene que estar en nuestra casa. Y empezamos a orar con mi esposa y empezamos a orar con nuestros hijos, y la presencia de Dios se manifestó en nuestro hogar con bendición y con salvación. Yo le digo, hermano, con el testimonio de mi vida, yo le puedo decir, tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa, tienes que llevar la presencia de Dios, tienes que tener tiempos de oración, tiempos de búsqueda de Dios, personales y familiares. Cuando vayas a acostar a tus hijos, hermano, busca la presencia de Dios con ellos y ora con ellos ahí antes de dormirlos y dile, en nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro sueño en tus manos y declaramos que tu presencia nos guarda y que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Empiece a declarar la presencia de Dios en su hogar. Se van a abrir las ventanas de los cielos. La presencia de Dios lo transforma todo. Hay sanidades, hay restauraciones, misericordias. Dios une corazones, restaura matrimonios. Dios hace cosas impresionantes. Dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero Dios tiene que estar en tu barca. Dios tiene que estar en tu casa. Tienes que llevar la presencia de Dios como la actividad más importante de tu día. ¿Sabes cuál es la segunda actividad más importante de tu día para mantenerte vivo? Es respirar. Bueno, una más importante que respirar. Tienes que buscar llevar la presencia de Dios a tu casa. Tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa. La presencia de Dios tiene que manifestarse en tu casa. Y como último día de semana de santificación, Dios puso en mi corazón que santifiquemos la familia. Y le voy a pedir a mi hermano del piano que me haga favor de pasar al frente. Que nosotros podamos santificar la familia. Todo lo que aquí hablemos jamás va a tener el propósito de que juzguemos el mal proceder de alguna otra persona, o inclusive de justificar mi mal comportamiento porque otros han dejado de hacer lo que les correspondía. Eso sería el peor resultado de esta enseñanza.
Pero si cada uno de nosotros hoy reflexionamos y cuando se hable del padre o cuando se hable del esposo, tú dices, yo quiero llegar el día de hoy, no voy a juzgar cuando se hable de mi esposa, voy a oír cuando se hable del esposo, porque yo quiero ser un mejor esposo y quiero salir de aquí santificado familiarmente para ser un mejor esposo, para ser un mejor papá, para ser una mejor esposa, para ser un mejor hijo. Santificados. Yo le voy a pedir por favor que abra la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe, hermano, hermana? La forma como debemos nosotros ganar para Cristo a nuestra familia, quizá alguno de ustedes está aquí solo y no está su familia. En algún momento yo quiero decirle, mi madre estuvo sola recibiendo de la palabra del Señor sin su familia, y hoy toda su familia, para la gloria de Dios, le sirve al Señor. Pero la forma como nosotros ganamos para Cristo a nuestra familia es usando dos grandes armas que Dios nos ha dado. Primero, el testimonio, y segundo, la oración. Más que entrar en contiendas, más que entrar en pleitos y en discusiones, lo que usted tiene que ganar a su familia es con su amor, con su testimonio de cambio y con su oración. ¿Sabe la forma en la que mi madre ganó a mi padre para Cristo? La forma como mi madre ganó a mi padre para Cristo fue usando lo que este versículo número 5:33 decía, la mujer respete a su marido. Y entonces, antes de que mi madre conociera del Señor, habían muchos pleitos, y mi mamá le contestaba a mi padre y se peleaban, y de repente llega Cristo a su corazón, y Dios le hace ver esto y empieza a respetar a mi padre. Y aunque no fue algo inmediato, ese respeto que ella empezó a dar por obediencia a la palabra de Dios, ganó a mi padre para Cristo y a toda la familia. Y todo lo que un día fue pecado y pleitos se volvió un jardín de bendiciones y de unidad y de amor, que hasta la fecha lo siguen disfrutando. Un amor que va a ser eterno en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos los dicen amén?
Dice la palabra de Dios: esposo, en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sabe, hermano, si usted está aquí y usted es casado, hoy es tiempo de que se santifique como marido. Y ya no pongamos ningún pretexto delante del Señor. Es que mi esposa no me respeta, por eso yo no la amo. Hoy Dios te dice: ámala. Es que ha habido mucho dolor. Hoy el Señor te dice: ámala, santifícate, ama a tu esposa. Ámala como Cristo amó a la iglesia. La iglesia no cumplía ningún requisito y Cristo nos amó incondicionalmente. Ama a tu esposa, ámala con un amor tierno, ámala con un amor incondicional como el de Cristo. Que hoy le puedas decir: Señor, yo he recibido esta enseñanza muchas veces, pero hoy quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. Yo te pido, Señor, que pongas en mí un amor renovado por mi esposa. Yo quiero ser un mejor esposo para ella. Yo te pido tu ayuda, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu para que yo la pueda amar con todo mi ser, como tú me amaste a mí, Señor Jesucristo. Que yo la pueda amar con toda mi alma, que yo la pueda hablar con todo mi ser, que ella pueda ser, Señor, solamente después de ti el segundo lugar en mi vida. Solamente está Dios y después esté ella, Señor, y que yo la pueda amar con todo mi ser, que la pueda hacer feliz, Señor. Que pongas en mí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu, para que yo tenga la unción para hacer feliz a mi esposa. Yo he hecho todos los argumentos de Satanás, los he hecho a la basura, y yo decido que si tú me diste la oportunidad de empezar de nuevo, ¿quién soy yo para retenerle las ofensas a alguien? Y que empieces de nuevo como esposo, que empieces de nuevo como esposo, y que la ames con todo el corazón como te lo pide el Señor. A la esposa le dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 33, la mujer respete a su marido. Hay una necesidad que cada persona tiene conforme a su género, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque si nosotros no suplimos esa necesidad dentro de nuestro hogar, la persona tiene esa necesidad y lo va a ir a suplir fuera. Ahora, esto en ningún momento es pretexto para que digas: yo me fui a conseguir un novio porque mi papá no me amaba, ¿verdad? Entonces es culpa de mi papá que yo haya salido embarazada. Sí, eso no debe de ser así. Cuando le reclamaba Dios a Adán, le dijo: comiste del fruto, y él le dijo: la mujer que me diste, Señor. Pero yo quiero decirte que esa estrategia no le funcionó, no terminó redimido. Cuando uno termina verdaderamente perdonado por Dios, es cuando le dice: Señor, perdóname, fallé, discúlpame, Señor, yo tengo la culpa. Y sabes, hermana, como mujer, tú necesitas el amor como una necesidad muy fuerte en tu alma. Pero de esa misma manera, así como tú sientes esa necesidad de amor, el esposo tiene una necesidad de respeto. Tiene una necesidad de respeto. Y cuando a un marido no lo respetan en su casa, lo que sucede es que no quiere estar ahí, y entonces va a un lugar a donde lo respeten. Y por ejemplo, si lo respetan en su trabajo, personas que se están hasta las 10 de la noche, ya no tienen nada que hacer ahí, ya se podrían ir a su casa, pero quiere estar ahí porque ahí siente que esa parte de su vida se satisface y siente respeto. Pero si llega a su casa y le faltan al respeto, entonces no quiere estar ahí. Hoy es un día para decir: Señor, que mi esposo no tenga que salir a ningún lado para que se sienta respetado.
que no tenga que salir a ningún lado para que se sienta respetado, que mi esposa no tenga que salir a ningún lado para que se sienta amada. En mi casa se va a suplir esa necesidad en el nombre de Jesús. Y como mujer, dile: Señor, yo quiero ir más allá. Quiero ser una buena esposa, una esposa que ora por su esposo, que lo impulsa, una esposa que perdona el pasado, una esposa que tiene ese amor ágape en su corazón que proviene de Dios. Quiero ser hoy una mejor esposa, me quiero santificar como esposa. En el caso de los padres, capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabes, hermano, como padres nosotros, Dios nos llama a ser ejemplo e inspiración de nuestros hijos. A ser ejemplo e inspiración de nuestros hijos. Ser padre es morir a ti mismo, hermano. Es morir a ti mismo. E ir más allá y decirle: Señor, yo quiero ser la inspiración de mis hijos, la inspiración de un cambio, si es que tiene que haber, que ellos puedan ver que Jesucristo transforma vidas, que vean la vida de su padre transformada, que vean que su padre no vuelve atrás. Yo quiero, Señor, que mis hijos lleguen alto, que lleguen lejos, que sean mucho mejores de lo que yo lo logré, Señor, más adelante de lo que yo logré, Señor. Pero quiero inspirarlos, Padre, y que le diga: Señor, yo quiero santificarme como padre, yo quiero santificarme como madre. Dios, ayúdame a formar a esos hijos, ayúdame a inspirarlos, a motivarlos, a criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, a no provocarlos a ira, Señor, con un mal ejemplo. Y a los hijos les dice, versículo 6, capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No te fijes en absoluto en otro papel que no te corresponde a ti. Si tú eres hijo, solamente pon atención en esto. Es que mi papá no me dio ejemplo. No, tú eres el papá, no, entonces eso no era para ti, hermano. Pero esto sí es para ti. Dice hijos. Cuando dice padres, no debes de decir yo, no te llamaron a ti. Pero ahora dicen hijos, ahora sí te están llamando. Y cuando dicen hijos, tienes que decir: mande Señor. Dice: honra a tus padres. Dice aquí: honra a tus padres si son buenos. ¿Sí dice así? Honra a tu padre si te dio un buen ejemplo. Honra a tu padre si, o perdónalo y no lo juzgues si fue un buen padre. No lo dice, solamente dice: honra a tu padre. Honra a tu padre, honra a tu padre. Debemos de quitar la murmuración de nuestra boca en contra de nuestros padres. Debemos de quitar la murmuración en contra de nuestros padres. Que todo lo que hables de tus padres sea bendición. Todo lo que fue malo, déjalo atrás y solamente pon tus ojos en sus virtudes, las virtudes de tus padres. Haciendo eso, vas a cosechar hijos que te perdonen tus errores cuando los cometas. Es espiritual, pero aquel que juzga también cosechará hijos que se le rebelen. Es espiritual. Honra a tu padre. Así que tienes que ir hoy más allá y decirle: Señor, yo quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser un buen hijo. Sí. Que cuando vea a mi mamá haciendo un quehacer, no me voy a quedar ahí sentado. Voy a pararme y le voy a decir: yo lo hago, mamá. Yo lo hago, mamá. Tú tienes que pensar: voy a ser tan buen hijo. Voy a ser tan buen hijo que cuando mi mamá y mi papá ya no estén aquí, no voy a tener ningún remordimiento. No me va a haber faltado hacer nada por ellos. No me va a haber faltado decirles absolutamente ningún te amo. No me va a haber faltado haberles dado ningún beso. No me va a haber faltado honrarlos. Cuando los esté enterrando, voy a estar tranquilo y satisfecho como fui como hijo.
Si hoy tuvieras que enterrar a tu padre o a tu madre y no estuvieras tranquilo y satisfecho, entonces tienes que hacer un cambio. Hónralo. Ya olvídate de los errores de tu padre y hónralo. Ya olvídate de los errores de tu madre y hónrala, ámala, visítalos, dale un beso a tu papá, dale un beso a tu mamá. ¿Sabes, hermano y hermana? El sello final de la santificación, es el perdón de Dios. El sello de la santificación es el perdón de Dios. Aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados, viene el que es fiel y el que es justo y perdona sus pecados. Y la santificación se sella con el perdón. Pero quiero decirte algo, y hoy estamos cerrando la semana de santificación. Hay algo que puede estorbar ese sello. Y ahí algún doctor de la ley me podría decir: nada puede interponerse entre la gracia de Dios. No, si hay algo. Dios mismo lo dijo. Te voy a pedir que abras la Biblia en Mateo capítulo 6. Versículo 12. Y me voy a esperar hasta que todos lo tengan. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y dice Mateo 6:12: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y me salto al 14: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿será que algo puede obstaculizar el perdón de Dios? ¿Qué es lo que obstaculiza? El que tú no perdones. Estamos en esta semana de santificación y hoy el sello de la santificación es el perdón de Dios. Y vamos a salir bendecidos, salvos, vamos a salir radiantes, perdonados y libres en el nombre de Jesús. Pero hay un último estorbo, que tiene que ser quitado. Ya fue quitada ese activismo que poníamos como pretexto para no orar. Ya fue quitado y nos declaramos: Señor, tú eres mi primer amor. Ya fue quitado ese pecado de duda, ya fue quitado ese pecado de murmuración, ya fue quitado la mentira, el pecado sexual, el falso arrepentimiento. Viene el sello del Señor, pero hay algo más, hay un último paso, hay algo último, y tenemos que perdonar. Y el Señor hoy nos lleva a perdonar nuestra familia, nuestra casa, perdonar a papá, perdonar a mamá. Oiga, pero mi papá nunca me pidió perdón. No es necesario que te lo pida para que tú lo perdones. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que jamás me ha pedido perdón? No se necesita que alguien te pida perdón para que tú lo perdones. Pero si ni siquiera ha cambiado, no necesita cambiar para que tú lo perdones. El perdón no depende de la persona tercera, sino depende del corazón del Hijo de Dios, que dice: Señor, yo quiero tener un corazón limpio que pueda recibir tu bendito perdón y que nada estorbe, Señor. Así que el día de hoy, Señor, si tengo algo en mi corazón en contra de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposo o de mi esposa, hoy en el nombre de Jesús yo decido ser libre y limpiar esa parte de mi corazón en el nombre de Jesús, porque quiero, Señor, recibir tu perdón.
de la manera, Señor, que yo quiero que tú me perdones, así de esa manera también yo voy a otorgar ese perdón. ¿A ti no te gustaría que Dios te dijera después: ¿que no te acuerdas que eras un borracho? ¿Que no te acuerdas que yo te saqué de la fornicación? Señor, cuando perdona, olvida. Es como si la persona nunca lo hubiera hecho. Ese es el perdón. Nosotros debemos aprender el día de hoy del Señor y decir: Señor, como tú perdonaste, yo quiero perdonar. Yo le voy a pedir que cierre ahí sus apuntes. Y este es un tiempo muy especial de búsqueda del corazón de Dios. Yo le voy a pedir ahí donde usted esté, que se ponga usted en pie y que cierre sus ojos. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti una vez más, bendito Padre, bendito Salvador, Señor, y está abierta tu puerta siempre para nosotros, Señor. Y en este día queremos, Padre, sellar esa semana de santificación con ese sello que es tu perdón, Dios, en el nombre de Jesús, y salir de aquí renovados, Padre, renovados, Señor, sin esa condenación, sin esa atadura que es el pecado y la condenación. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos has hablado también acerca de santificarnos como familia, Dios. Y más que pensar, Señor, en lo que otros han hecho o dejado de hacer, yo quiero, Señor, hoy enfocarme en mí mismo, Señor. Yo como papá, yo como esposo, Dios, yo como hijo, Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, y voy a empezar con los esposos. Si tú eres esposo, ahí levanta tus manos al cielo. Bendito Dios, si no he sido ese esposo que ha amado a su esposa como Cristo amó a la iglesia, yo te pido hoy, perdóname, Dios, perdóname. No hay pretexto, Señor. No voy a ser como Adán, que te va a decir: la mujer que me diste, y terminó fuera de tu presencia. Yo hoy vengo con responsabilidad sobre mi propia vida y sobre mi familia, y te digo: Señor, he fallado y te pido que me perdones. Yo tengo que amarla, Dios. Yo tengo que amar a esa mujer que me diste, Padre, y satisfacer su necesidad de amor, Señor. Y tengo que procurarla, Dios. Y tengo, Señor, que decirle que se ve hermosa, que está bella, Señor. Y tengo que amarla y bendecirla y cuidarla, Señor, y sustentarla, Dios, y trabajar duro para darle, Señor, bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, si no lo he hecho hoy perdóname, Dios, pero santifícame, Dios. Quiero salir de aquí y hacerlo, Dios. No lo voy a hacer en la carne, solamente si me llena tu Santo Espíritu, Padre. Entonces podré quitar todos los argumentos que no vienen de Dios, argumentos de la carne, argumentos del demonio que no vienen de Dios, y amarla con todo mi ser, Señor. Que al final, cuando esté delante de ti, te pueda yo entregar buenas cuentas y decirte: Señor, como esposo, la amé como tú me mandaste, Dios. La amé como tú me amaste a mí y a la iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a la esposa que levante ahí sus manos y le diga: Señor, quizá en muchas ocasiones, Padre, el enojo se ha convertido en una tremenda falta de respeto, y incluso me he desquitado con él, Señor, diciendo comentarios que lo han ofendido en público, en frente de otras personas. Señor, perdóname, Dios, perdóname. Lo único que hice fue meterle el pie a mi propia familia, Dios, y causar problemas en mi propia casa. Padre, perdóname por el egoísmo, Dios. Perdóname, Dios, perdóname. Si en algún momento, Señor, yo lo ofendí, perdóname. Si no lo he respetado, dígale: hermana, perdóname, Dios. Pero hoy quiero, Señor, empezar de nuevo. Quiero ser una mejor esposa, Señor.
Quiero ser esa esposa que impulsa a su marido, que él no necesite ir a otro lugar, sino que en su propia casa, con su esposa y con sus hijos, encuentre, Señor, ese respeto que él necesita para vivir, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser mejor esposa. Dígale, hermana, en el nombre de Jesús. Y todos los que son papá o mamá, levante ahí sus manos y dígale: bendito Padre, en el nombre de Jesús, hoy como padres nos queremos santificar, Señor. Nos queremos santificar como padres, Dios. Quizá a veces, Señor, con el pretexto de que trabajé mucho y que vengo muy cansado, ya no paso tiempo con ellos, o no les leo tu palabra, o no los acuesto, Señor, y no oro con ellos, Padre. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname. No hay justificación. No hay justificación. Perdóname, Dios, perdóname. No va a faltar nunca más sacerdote en mi hogar, Señor. No va a faltar nunca más. Dame una oportunidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No va a faltar. No va a faltar quien ore por ellos. No va a faltar quien les dé ejemplo. No va a faltar, Señor, quien los inspire, Dios. No va a faltar quien les enseñe tu palabra, Padre. Tú me pusiste ahí a mí a hacerlo y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Aún con mis hijos que ya se casaron, Señor, voy a orar por ellos, Dios, todos los días. Y voy a ponerme en la brecha por ellos en el nombre de Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo voy a ser un mejor padre, Dios, en el nombre de Jesús. Yo voy a ser una mejor mamá. Dile: hoy quiero ir más allá de la simple lectura y la enseñanza, ir más allá, ir a que tu espíritu lo haga carne en mí, Señor, y que sea mi misión de vida, amar a mi esposa, inspirar a mis hijos, que sea mi misión de vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a aquellos que son hijos, en especial a aquellos que todavía viven en la casa de sus padres, que levanten ahí sus manos y le digas: bendito Dios, este mundo cada vez está más rebelde, Señor, pero no hay pretexto, Señor. No porque todo el mundo se pierda quiere decir que yo también me tengo que perder. No porque todo el mundo lo haga quiere decir que yo también lo tengo que hacer. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo decido que voy a honrar a mis padres, Señor, y voy a olvidar sus errores. Están perdonados. Ya no voy a poner más mi mirada, Señor, en lo que yo creí que debieron de haber hecho. Ya no más, Señor. Ahora voy a poner mis ojos en lo que yo debo de hacer con ellos. Y un día, Señor, cada uno de nosotros, Padre, porque para allá vamos todos, vamos a estar enterrando a nuestros padres. Un día todos nosotros, Señor. Yo quiero estar, Señor, ahí, frente a ese lugar donde esté el cuerpo de mi padre, de mi madre, y no tener ninguna condenación, porque todo lo que les tenía que decir y lo que les tenía que honrar se los dije en vida, y todos los besos que le pude dar se los di en vida, Señor, en el nombre de Jesús. Así que voy a empezar hoy, Señor. Voy a empezar hoy, los voy a honrar, Señor. Hoy me santifico como hijo, Padre. Yo me santifico como hijo, como hija, Señor, y los voy a honrar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tú me has enseñado, Señor, que perdonar es un requisito para recibir tu perdón. ¿Y cómo voy a recibir ese sello de la santificación que es el perdón si hay algo en mi corazón? Así que yo hoy, Señor, quiero perdonar de todo corazón cualquier ofensa en el nombre de Jesús. Yo la perdono. Cualquier ofensa, por grave que haya sido, ya no más va a ser esa lastimadura que cuando Satanás se quiere divertir viene y me la recuerda y me duele. Ya no más, Señor, sino va a ser una sanidad en Cristo Jesús, una sanidad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús va a ser algo que fue sepultado
y vamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida restaurada. Y como Cristo me perdonó, así también yo voy a perdonar a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, mis hermanos. Y quizá usted esté el día de hoy aquí y no esté su familia. Si no está tu familia aquí, yo te quiero pedir que tú hagas una oración fuerte para la salvación de tu casa. Si no está aquí tu familia y estás tú solo, que empieces a orar por tu familia. Pero si tu familia está el día de hoy aquí, y aquí está tu papá o tu mamá, o está alguno de tus hermanos, yo te invito a que en este momento salgas de tu asiento y busques donde esté tu papá, donde esté tu esposo, donde esté tu esposa, y tengamos un tiempo de santificación familiar. Un tiempo de santificación familiar. Y le voy a pedir a mi pastor y a mi pastora Sergio Aida, si pueden pasar aquí al frente, por favor. Si no está aquí tu papá, no está aquí tu mamá, este es un tiempo para empezar a orar. Y si no está aquí tu papá y tu mamá, empieza a orar. Cierra tus ojos y di: en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor, salva mi casa, Dios. Ahí donde ellos están, Señor, quizá están en otra ciudad, en otro estado, quizá están aquí mismo, Señor, quizá están alejados de ti, pero hoy en el nombre de Jesús yo te pido: derrama salvación sobre mi casa, Dios. Que sea una casa de amor, que sea una casa de unidad en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que sea una casa de unidad en el nombre de Jesús. Y sigue ahí orando, hermano, hermana, tú que no está tu familia aquí, pero si tú estás ahí con tu esposa, hermano, ahí yo te invito a que tú empieces a orar y que tú tomes esa batuta y empieces a orar y le digas: Señor, santifica mi casa. Si estás ahí con tu hermana, con tu hermano, no están tus papás aquí, dile: Señor, santifica nuestra casa, santifica mi casa, Dios. Santifica mi casa, Dios. Señor, santifícame como esposo, Padre. Y dile ahí a tu esposa: si en algo no te he amado como tú lo necesitabas, yo te pido que me perdones, y que hoy en la llenura del Espíritu quiero hacerlo distinto y quiero amarte como Cristo me amó a mí. Y usted, esposa, dígale a su esposo: si en algo yo no te he respetado, yo te pido que me perdones, perdóname. Y me voy a llenar todos los días de la presencia de Dios. Y si estás ahí con tu hijo, con tu hija, y le dices: algo ha faltado en esta casa y no te he dado ejemplo, perdóname, pero vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Si estás con tu papá y quizá no lo has honrado, alguna vez le has faltado al respeto a tu mamá, dile: mamá, por favor, perdóname. Si un día me porté grosera contigo, perdóname. En el nombre de Jesús. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que nuestra casa, Señor, sea la casa donde habita tu presencia, Padre. Bendito Dios, que así como la casa de Obed-Edom, Señor, que empezó a tener esa entrada del arca, y ahí, Señor, empezó a fluir tu presencia de una manera impresionante, y todo fue bendito y todo floreció. La familia, los hijos, la salud, los negocios, todo, Señor. Así te pedimos hoy: entra a tu casa. Pero sabemos, Señor, que si entras a la casa, tú no entras, Señor, como un invitado nada más. Tú entras como Señor de señores.
El que tú entres a mi casa significa, Señor, que tú vas a ser el rey de la casa. Que se va a hacer lo que tú mandes en esta casa, Dios. Que se va a hacer tu voluntad y tus mandamientos, Padre. Que nos vamos a comportar de acuerdo a la moral que tu palabra nos enseña, Dios. Sin mentir, sin robar, sin adulterar, Señor, sin deshonrarnos. En el nombre de Jesús, tú vas a ser el rey de esta casa, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, séllanos con tu perdón, bendito Dios. Séllame con tu perdón, Señor. Bendito Dios. Séllame, Espíritu Santo de Dios. Que sea yo bautizado en agua y en Espíritu, Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos por cada familia que está aquí, Señor. Yo le voy a pedir a los pastores principales que bendigan a cada familia que está aquí representada. Bendecimos, Señor, a cada familia aquí representada, Señor. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a cada familia aquí representada. Te damos gracias, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú, Señor, tu presencia poderosa, Señor, ha estado en nuestras vidas. Pero ahora tu presencia poderosa, Señor, la vamos a llevar a nuestra casa. Y ahí tu presencia, Señor, va a cambiar por completo, Señor, todo en esa casa. En esa casa tu presencia va a poner su fruto, Señor. Tu presencia va a tener ese fruto de amor, de gozo, de paz. Si el amor, el gozo de paz, Señor, había permanecido en nosotros, Señor, porque tu presencia estaba en nosotros, hoy la llevamos a nuestra casa, Señor, con ese manto de perdón, Señor. La llevamos a nuestra casa para que ahí, Señor, el fruto de tu Santo Espíritu, Señor, permanezca. Que sea una casa llena de amor, Señor. Que sea una casa, Señor, llena de bendiciones. Que sea una casa llena de gozo, Señor, y llena de paz, Señor. Que podamos respirar un ambiente completo de paz en el nombre de Jesús. Y así como se decía en la casa de Abededom, ¿qué pasa en esta casa? Lo que pasa en esa casa, Señor, que tu presencia poderosa es la que reina en ese lugar. Y que tu presencia poderosa, Señor, bendiga cada miembro de esa familia, Señor. Que abra las ventanas de los cielos y derrame tu bendición, como fue en la casa de Abededom, Señor. Que haya una bendición grande en lo económico, Señor. Que tu presencia bendiga, Señor, en lo económico cada miembro de esa familia. Que tu bendita presencia, Señor, bendiga cada matrimonio ahí representado. Un matrimonio, Señor, donde la esposa respete a su marido y donde el esposo, Señor, ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo con ella. Una casa llena de paz, Señor, donde los hijos honren a sus padres y donde los padres, Señor, no lleven a ira a sus hijos, en el nombre de Jesús. Bendecimos como sus pastores, Señor, a cada hombre, a cada varón, a cada mujer aquí representada. Bendecimos a cada hijo aquí representada. Bendecimos cada matrimonio aquí representada. Bendecimos, Señor, cada familia aquí representada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea, Señor. Amén. 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 Y Señor, también queremos darte gracias por esta semana, Señor, de santificación. Darte gracias, Padre, porque tú nos mostraste, Señor, en todo lo que nosotros fallamos, Señor, y nos has dado la luz y el camino, Señor, para seguir. Aquí no hay nadie, Señor, que esté solo. No hay huérfanos aquí, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Un Padre amoroso que nos siente en el regazo, Señor. Y hoy también nosotros queremos delante de ti pedirte perdón, Señor, porque sabemos que al primero que ofendemos cuando hacemos las cosas mal es a ti, Señor. A nuestro Padre amoroso que no nos pide nada, Señor, que nos los da todo, Señor. Hoy te decimos gracias
Señor, gracias papá, porque te tenemos, porque no estamos solos, porque nos has dado tu palabra, tu guianza, tu instrucción, Señor, tu amor, tu perdón. Te damos gracias, Señor, pero también te pedimos perdón porque sabemos que a ti te ofendemos cuando hacemos las cosas incorrectas, cuando sabiendo que no tenemos que hacer las cosas, las hacemos, Señor. Al primero que ofendemos es a ti, Señor. Y hoy venimos delante de ti como nuestro papá, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. De hoy en adelante vamos a honrarte, vamos a respetarte, vamos a tratar de agradarte con todo lo que hagamos en nuestra vida, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres un Padre amoroso, que nos has dado pura bendición, Señor, y que nosotros tenemos que ser agradecidos, Señor. Hoy te pedimos perdón y te decimos de aquí en adelante, Señor, vamos a pensar siempre en ti, Señor, en cómo agradarte con nuestra vida. Bendito seas, papá nuestro, bendito seas, papá. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.